Vamos de vuelta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches por acá. Lo de la precisión, decía, ¿no? Lo de que hay cosas que sí es importante ser súper, mega, archipreciso, y hay cosas que no tienen ningún fundamento en la... No hay ninguna razonabilidad o precisión, ¿no? Como ese ejemplo que di con respecto a lo de Macron. Pero eso por ponerlo lejos. Pero también podría hablar de cosas que me pasaron hoy, por ejemplo. También. No que no eran precisas, que no tenían ningún... Oye, o sea... ¿Eh? ¿Qué? La cosa es que me quieren desestabilizar de cualquier manera. Entonces, no se firmó el contrato. Supuestamente ya había quedado todo pasado en limpio como para firmar el contrato de la casa. Y como el objetivo que tenían, qué sé yo, la verdad, no sé si continúan con el mismo objetivo. Lo tienen hace mucho, así que quizás siguen con el mismo objetivo, pero lo tienen hace mucho y no lo logran, ni lo van a lograr. Pero uno de sus objetivos es desestabilizarme. Entonces, como no pueden de ninguna de las otras maneras que les venía funcionando desde hace tiempo, entonces ahora me mandaron a la locataria a mandar cualquiera. Era una cosa, una metralleta de pelotudeces que decía. Tiraba cualquier número, cualquier acuerdo, cualquier cosa, decía cualquier cosa, todo junto, a los gritos, cualquier cosa, por teléfono. Bueno, cuando me di cuenta que la cosa era desestabilizarme, que no le importaba un carajo lo que había dicho, lo que había hecho, no le importaba nada. Y ahí ya directamente yo le contesté lo más parecido que pude a eso, que te recontra, y le dije que Jesucristo le iba a devolver todo lo que estaba proyectando sobre mí. Pero por supuesto que haciéndose la que no sabía nada de lo que le estaba hablando, ¿no? Porque le dije esto de que evidentemente ella también había participado de la misma secta, o de los mismos, del mismo accionar de la secta. Esa persona sí pienso que puedes participar de la masonería por la edad que tiene y por esas cosas que se valoran en ese rango, ¿no? En esa clase social, clase media alta. Bueno, clase media. Pero trabajadora, ¿no? O sea, de esa clase media que a veces se olvida que es clase trabajadora y que si no laburo se le complica la vida, pero esa clase media, ¿no? Que logra el ascenso social, pero que de repente se le chifla el moño y entonces se mete con criminales, con delincuentes, a hacer cosas al margen de la ley, pero que parece que no se nota, porque como hay muchos amigos que hacen lo mismo, entonces así. Entonces fue una discusión absurda total.
Pero lo que pasa es que medio que no hay cómo dar una discusión respecto de esto bien, digamos. Porque dar la discusión bien sería que esa gente termine en cana y me terminen pagando lo que me tienen que pagar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un virtual secuestro durante un montón de años. Porque si le quitas por completo, con persecución de toda índole, ¿no? Le quitas por completo la posibilidad de su desarrollo económico a una persona, ya sea por brujería o por maledicencia, estas cosas, ¿cómo se llama? Calumnias, difamaciones, injurias, cancelación, todo este tipo de cosas que hicieron el servicio de inteligencia. Si le quitas, ¿no?, el acceso al dinero y lo único que queda es que entre en la secta, o sea, no entrar en la secta, pero en definitiva era hacerme entrar en los objetivos de esa gente, ¿no? En términos de que pudieran humillarme de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando o sea, es eso o nada, o sea, o haces lo que a esa manga de delirantes se les ocurre o nada, económicamente hablando, eso es un secuestro. Pero si a eso le sumás que te deja un televisor, la tipa a la que le alquilas a la casa, te deja un televisor con un coso que pasa subtitulados de lo que está pasando dentro de la casa, y después te manda un tipo obligadamente que te va mintiendo distintas cosas, te va diciendo distintas cosas para meter al tipo dentro de la casa sí o sí a cualquier precio. Entonces obviamente participa del accionar criminal, pero además con la excusa esta de que tienen a todos de su lado, digamos, pero no deja de ser un accionar criminal. Pero además, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Digo, cuando hago así porque el televisor estaba de ese lado, el objetivo de esa situación también era desestabilizarme para poder hacerme creer que yo estaba mal de la cabeza y que digamos que casual, se dice contrato de locación, locadora, locataria. Claro. Entonces les aclaré que yo no, ni loca ni sion, como la conocemos actualmente en el mundo, como conocemos lo que sabemos del sionismo en el mundo actualmente. Yo nada que ver. Eso se lo aclaré a otra persona, pero se ve que llegó a destino la información, porque a partir de ahí se frenó todo el tema del alquiler, ¿no? Y no me volvieron a llamar. Y claro, no me volvieron a llamar para generar otra circunstancia donde pudieran, a ver si lograban otra vez con esta de hacerme, de desestabilizarme emocionalmente. Entonces me llamó, me dijo cualquier cosa, pero era una chorrera de cualquier cosa que... como si estuviera hablando con una persona o con demencia o con una persona
Bueno, como una chanta, ¿no? El objetivo no era... El objetivo era confundirme para poder angustiarme, eh, desbordarme emocionalmente. Entonces cuando me di cuenta que era eso, le empecé a cagar a gritos. Un poco como diciendo, ¿querés desestabilizar? Ah, toma. Ay, te lo digo y no te lo mando a decir. Y... Pero cualquier cosa, cualquier cosa. Y encima, porque el asunto era revolear, porque la licenciada Yesabel quedó con la banana, le gustó lo de la banana. Una anécdota que yo conté muchas veces, muy graciosa, el día que me subí una banana, de esas de la playa. Y entonces ella quedó como re contenta, re emocionada con eso. Y se cree que puede repetir eso como ad infinitum. Este, Ella y la banda esta de depravados. Este, entonces, cuando le estaba contestando la taradez que me estaba diciendo, me mandaba otra taradez como del otro lado, como, anda la concha de tu madre. O sea, llegó un momento que, listo, ya está, tómatela. O sea, le empecé a contestar muy mal. No así, no como acabo de decir recién, pero le contesté muy mal en términos de, evidentemente, no te importa nada la verdad de lo que estamos hablando, sino que querés desestabilizarme. Entonces, empecé a contestar horriblemente mal. Y, no horriblemente mal. Le dije eso, le devolví todas las barbaridades que estaba proyectando, porque se estaba haciendo la que no sabía nada de lo que estaba hablando, pero la televisión esa la dejó ella en esta casa. Pero para mandar esos mensajes en el subtitulado, el control remoto lo dejó de otro lado. O en la casa de acá adelante o en la casa de acá. Para el caso que ni me importa. Pero es un televisor muy viejo, no es que tiene un sistema moderno, con lo cual tiene que haber sido muy cerca. O sea, eso estaba o acá adelante o acá al lado, no había otro lugar. Entonces, que está claro, porque yo ya lo dije, lo grabé, está grabado, hay varios videos de que varias de las personas que están acá alrededor están trabajando con el mismo objetivo. Entonces, seguramente que podrían llegar a tratar de decir que es un experimento científico de la ciencia, científico, ciencia de la ciencia. Y por eso me dijo agresivamente, Dios no existe. Me dijo esta mina que supuestamente antes era profesora de catequesis, que evidentemente nunca fue profesora de catequismo, no sé qué cosa. Evidentemente eso también era mentira. ¿Qué le importa un bledo? No es que yo respete más a una persona que fue profesora de catequismo, o de catequesis, no sé cómo se dice. Lo que digo es, una persona que verdaderamente creyó en Dios, no le falta respeto a una persona que cree. No le falta respeto así, ¿no? Pero la cosa era desestabilizar o tratar de imponer alguna taradez. Y Dios no existe. Una conversación no, estúpida no. Malvada, un accionar malvado. Y ya me tienen harta, pero es,
Bueno, lo cierto que me complicó la vida, mi hija, porque abrió la puerta porque quiere escuchar lo que estoy hablando. Entonces me complicó la vida, tengo que hablar más bajito. Lo cierto es que antes me, antes me, antes me atacaban con la representación de la pareja familiar, ¿no? Padre-madre. Entonces me mandaba un ataque, me mandaba un mensaje mi progenitora y me mandaba un mensaje el progenitor de mi hija que tiene el segundo nombre igual al de mi progenitor. Entonces antes me atacaban así, de a dos, pero así. Y ahora me están atacando de a dos mujeres. No sé qué flashearon. Lo cierto que qué me importa. Y casi todos los grandes problemas de la humanidad están hechos de estos niveles, estas formas de imprecisión, ¿no? Que tienen que ver con cualquier cosa, con cualquier cosismo, con cualquier cosismo. Ah, pero claro, ya tenían arreglado por el otro lado otra cosa, o sea, bueno, cuestión. Voy a decir esto porque quiero terminar de romper esta lógica de esta chantada, ¿no? Esta chantada total de porque se me da la gana. Porque ¿quién te crees que sos para, para no someterte al sionismo nazi, a la masonería, digamos, al poder fáctico, lo que fue el poder fáctico, ¿no? Como quién te crees que sos para no hacer lo que nosotros queremos que hagas. Entonces para eso usar todo el entorno de cualquier manera. Cualquier cosa, de cualquier manera. Entonces, cuando la confronto a mi progenitora con esto de si sos tan coherente, porque digo, parece que dice la verdad por momentos,
pero resulta que no tiene, tengo que hablar muy bajito, no tiene, o sea, dicho de otra manera, si mi hija me llega a decir que hay 25 IP con su Facebook abierto o con sus cosas abiertas y le están amenazando, no pongo el grito en el cielo. Voy hasta arriba, voy al cielo y le digo a Dios, escuchame una cosa, por favor arréglenme esto, decime qué tengo que hacer, dónde tengo con quién tengo que hablar, a dónde voy a buscar a San Miguel Arcángel. Díganme qué hago para solucionar esto. ¿Mm? Y bajo, y le digo, ¿quién carajo se piensan que son para meterse con mi familia? Entonces, pará, ponele, ¿no? Bueno, vos sos una exagerada, vos sos una exageradísima, suponete. Vos sos muy exagerada. Bueno, ponele que eso es muy exagerado, pero no decir absolutamente nada, o silenciar la situación, o confundir a la persona lo más que podés para que no denuncie, o para que si quiere volverse loca, que se vuelva loca. Eso ya pasa como de castaño oscuro. Eso pasa de castaño oscuro. Como decía la señora que me estaba amenazando hoy. Eso pasa de castaño oscuro. Y no me refiero a oscuro de color de piel. Me refiero a tizne. Me refiero a esa aura que yo le di, que yo vi una vez. Aura color tizne. Una persona que le salía tizne de la cabeza. Qué lección que hice, Dios mío. Bueno, también, tranquilamente, ¿no? También hubiese ido hasta el infierno a agarrar del gañote, en ese caso sí, le hubiese agarrado de los cuernos al adversario, sin ninguna duda. ¿Quién mierda se piensan que son para meterse con mis hijas? A mí qué me importa que seas el adversario. A mí qué me importa. Con mis hijas no se van a meter. Conmigo no se van a meter. ¿Qué me importa? Digo, a este nivel porque gracias a Dios. Porque si no fuera gracias a Dios, ¿no? Pero digo, eso es lógico. Eso sí es lógico. Eso sí es una madre defendiendo a su familia, a su hija, su única hija. Eso sí es una madre defendiendo a su única hija. Pero silenciarlo y tratar de que se confunda y que no sepa qué es verdad y qué es mentira y qué es un engaño. Es un experimento científico. ¿Qué? ¿Cómo va a ser ciencia eso? Eso no es un experimento. Eso es un intento de sometimiento a gran escala.
en muchos sentidos a gran escala. No solo por la mente colmena y todo eso, sino por otras cosas. Pero entonces, cuando la persona trata de confundir, aludiendo a esto, ¿no? A la maternidad, como si yo, ¿cómo voy a querer atacar a mi única hija? Si eso significaría atacar a mis nietas. Pero cuando eso no tiene la solvencia en todo el ámbito de lo que es, ¿no? Cuando eso no tiene todo el equilibrio que supone eso. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, entonces explícame qué está pasando. No sé. Decís las mismas palabras que una persona con la que yo corté relaciones porque dejó expuesto que ella era el que estaba trabajando para que yo no tuviera pareja, diciéndole a mi nieta de 1 año y medio, ¿y conseguiste un hombre? Una nena de 1 año y medio, preguntándole si había conseguido un hombre y riéndose como Cruella de Vil. Alcoholizada. Entonces yo corté relaciones con esa persona y al tiempo mi progenitora aparece con latiguillos que tenía esta chica. ¿O qué tiene? ¿Qué me importa? No me interesa. Pero después aparece con el diagnóstico, entre comillas, pero el planteo exacto, con las mismas palabras, todo, que el padre de mi hija me había dicho días antes, que ya me lo había dicho muchas veces. Porque esa frase es lo que intenta el hegemón. La frase es: vos estás hecha mierda porque te quedaste enganchada con ese pelotudo, con ese chabón, porque te quedaste en el pasado. En concreto, dan por realizado el objetivo de ellos. Para eso hicieron todo eso. Toda esa situación fue para que yo me quedara enganchada en el pasado, y entonces así todo era manejable en términos de depresión, melancolía, bueno, robo de información, influencia permanente a través de internet. Entonces dirigir la atención, no solamente la mía, sino la de todas las personas influidas por mi rango energético espiritual, energético vibracional, podría ser, si fuera más en términos más científicos. Entonces, viniendo con eso, ¿no? Con esa reiteración de esa definición, que en verdad era una expresión de deseo, ¿no? A vos te tiene que pasar esto en muy corto tiempo. O la reiteración de infierno a la torre, infierno a la torre, infierno a la torre, infierno a la torre. No, gracias. No, te lo devuelvo. Para mí no, gracias. Gracias a Dios. No. Pero esa misma persona entonces ahora me viene con planteos de
extrema coherencia, pero no da cuenta de nada de lo que pasó. No se responsabiliza de sus palabras, no se responsabiliza de sus actos, no se responsabiliza de nada. Y entonces intenta dejar mi atención dirigida hacia ella, pero además, en simultáneo, con esta situación de la locataria. De la locataria y mía propia, porque en cierto sentido también es un problema, digamos, la cuestión del alquiler. Lo cierto es que, sobre todo con la ley que acaban de firmar, la ley, esa cosa que hicieron, esa barbaridad que hicieron, siendo que la ciudad de Buenos Aires es, yo no sé el porcentaje, pero debe andar por lo que es vivienda de alquiler, lo que es como la cosa inmobiliaria, la movida inmobiliaria debe estar en más de un 60%. Ojalá me equivocara. Pero yo creo que anda en más de un 60% en manos del sionismo genocida en Capital Federal. Con lo cual, ¿por qué no te vas para otro lado? ¿Qué? No soy yo la que se tiene que ir para otro lado. No soy yo la que se tiene que ir para otro lado. Gracias a Dios. Pero qué quilombo. Qué quilombo. Porque para esto, ¿cómo me establezco en términos de lo que necesita mi hija para la escuela? En términos de mi atención también, no solamente económicamente. Convierte en todo en una lucha. No sé, dice, qué sé yo quién, no sé quién, en realidad todo es todo es todo tan cualquiera, o sea, hay gente que todos mienten, dice cualquier cosa. La verdad que más bien me parece que bueno, no sé, esa gente no me interesa, pero lo cierto es que todos mis esfuerzos quedaran en la nada, que todo lo que yo hago quede en la nada, no sé si es un encantamiento, honestamente a mí me parece que eso viene del anticristo, el muchacho este que fue el que hizo la cosa esa. Me parece que viene por ese lado, pero me importa un bledo de quién venga. Pero la cosa es que era la obsesión, era que todos mis esfuerzos terminaran en la nada. Bueno, parece que en la nada no terminaron mis esfuerzos, parece que fueron muy, muy buenos, muy útiles. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a Dios. A decirle adiós a un montón de gente que está muy flojita de discernimiento,
que no son dueños de sí, como dice Lichín, gente que no es dueña de sí. No es dueña de sí ni de no, tampoco. No son dueños de su. No son dueños de su discernimiento. No tienen discernimiento. Entonces, qué bronca que le da que alguien sí tenga discernimiento. Pero hay algunas cosas que sí, que es re importante. Y no se lo digo a la persona que lo canalizó, porque la verdad que pienso que lo canalizó, en este caso. Ni siquiera pienso que lo refiriera a esta situación. Creo que lo canalizó. La falta de precisión. Sí, hay cosas, hay momentos que sí requieren máxima precisión y hay cosas que no. Hay cosas que es mejor aproximarse. No sé si aproximarse, o sea, como plantear lo que hay que plantear. A veces es la mayor precisión posible, ¿no? Porque, como decía, ahí hay asuntos que no tienen nada de precisos y son pasiones muy estúpidas, muy burdas, muy banales, muy siome, muy torpes, eh, como esto, ¿no? Como ¿no? En cierto sentido, sin saber por qué, porque porque viene de otro lado, ¿no? El mandato ese viene de otro lado, de otra, hasta de otro, de otro plano. Y hay veces que hace falta no ser suficientemente precisa como para poder no profundizar ciertas porquerías, ¿no? O sea, hay veces que sí, es necesario destapar lo que sea necesario destapar y hay veces que hay cosas que para no complicar más las cosas no se pueden destapar. Ahora, si alguien me quisiera venir a decir a mí que esta es la realidad de la situación, eso tendría fundamento hasta cierto punto. Pero si tenés 25 IP con Facebook abierto, haciendo de cuenta que son el usuario, la usuaria, y amenazando, pero después tenés otra gente amenazando de otras maneras, también con la misma actitud, también intentando el mismo sometimiento, pero después tenés gente en la calle sacando fotos y filmando. Bueno, entonces los efectos son tan dañinos
que no hay mucho que seguir tapando, porque entonces lo único que estás haciendo es generando más daño. Y nada para más. Porque no da para más. No, Dios no existe. Dios no existe. Existe el gran arquitecto. El gran arquitecto sí existe, pero Dios no. Seguramente el gran arquitecto es el del Moy. También. Dios lo bendiga, lo ampare y lo cuide. Porque es una buena persona. Y es un buen arquitecto. Y es una buena persona. Primero que arquitecto. Pero... No, ustedes no son Dios, masones. No. Ustedes no son Dios tampoco. Yo tampoco. Pero ustedes sí saben que si yo estoy en pie es porque Dios me cuida. No porque ustedes hicieron ilusionismo. Trendidre. Digo trendidre. No porque ustedes hicieron ilusionismo. Si yo tengo la cabeza bien puesta y los pies en el suelo, es porque Dios existe. ¿Les guste o no les guste? No sé si el gran arquitecto es un empleado directo de Jesucito o el gran arquitecto es lo mismo que Dios. Porque me descuajeringo de la risa si ustedes tienen alguna remota idea, alguna mínima idea de cómo se hicieron esos templos y bueno, templos, en general son 2 templos. Quedaron unas paredes, pero en general son templos que hay por todo el mundo con el mismo tipo de estructura imposible. Imposible. Gran arquitecto. No, si esa cualquier cosa, ese cualquier cosismo, entre 8 millones de comillas, porque me estoy burlando de esa, o sea, sarcasmo, como dice el canal de Telegram. No, si me descuajeringo de la risa, si eso es cualquier cosismo, porque es un cualquier cosismo, wow, ¿no? Esos muros cualquier cosistas, cualquier cosismo, los quieren comparar con esos niveles de irracionalidad y maldad. No se puede. No tiene nada que ver eso. Pero si yo estoy en pie no es porque ustedes hicieron fantochadas. Si yo tengo la cabeza bien puesta no es porque ustedes hicieron fantochadas. Ustedes hicieron fantochadas porque me querían robar mi cabeza, mis pies, mis manos, mi corona. Y gracias a Dios no pudieron. Y ese cuento se acabó. Bien. Vamos a dejar pasar 1 minuto y medio más. Pero ese cuento se acabó. No, eso no se hace. Eso no se le hace a la gente. Eso no es sabiduría. Dominio no es sabiduría. Y ya sé que a la secta de los otros, ¿cómo se llama? Lubavitch.
No les importa nada, la sabiduría. No les importa nada. Solo quieren el dominio, porque como no tienen el dominio de sí, entonces quieren el dominio de otros. Eso es lo que le pasa a la gente cuando no tiene el dominio de sí mismo, de sí misma. Quiere dominar a otros y a otras. Pero ese cuento se acabó. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a que sabemos poner los límites, los que sabemos y las que sabemos, poner los límites y decir esto sí, esto no, esto no, esto sí. Hay cosas que no se hacen y no se hacen.